mi marido viajó con su amante a Venecia. Entonces decidí comprar el hotel donde se hospedaron para darles una lección. Señora Esperanza, vi a su marido hoy en la agencia de viajes de la Gran Vía. Estaba con una mujer, comprando pasajes para Venecia. Las palabras de Isabel, mi asistente personal, cayeron como una bomba en medio de la reunión de negocios. Ella ni siquiera imaginaba lo que acababa de desencadenar. Forcé una sonrisa y terminé la presentación para los inversionistas japoneses, pero mi mente estaba completamente dispersa. Gonzalo me había dicho que pasaría la tarde en la oficina revisando contratos. ¿Qué mujer? ¿Qué viaje a Venecia? Soy Esperanza Navarro, 48 años, heredera de una de las mayores fortunas inmobiliarias de Madrid y empresaria del sector hotelero internacional. Construí mi propio imperio mientras Gonzalo, mi marido de 51 años, manejaba sus proyectos comerciales menores. Durante 20 años de matrimonio creí que nuestra sociedad funcionaba a la perfección, yo era el cerebro estratégico, él era el encanto social que me complementaba. Aparentemente, Gonzalo había encontrado nuevos usos para ese encanto. La reunión terminó a las 6 de la tarde. Llegué a casa a las 7:30, aún procesando la información de Isabel. Gonzalo llegó una hora después, radiante y cargado de regalos caros, orquídeas importadas que costaban una fortuna y una caja de Cartier que reconocí como de una colección limitada. «Querida», exclamó con un entusiasmo que parecía exagerado. «Tuve una noticia fantástica hoy. Conseguí aquella promoción especial que esperaba desde hace meses. Vamos a celebrar». ¿Promoción especial? Fruncí el ceño discretamente. Gonzalo trabajaba en una consultora que yo conocía muy bien, justamente porque era clienta corporativa de ellos desde hacía años. Nunca mencionaron ninguna promoción especial para él. «¡Qué maravilla, amor!», dije aceptando su beso. «Cuéntame todos los detalles». Gonzalo comenzó una narrativa elaborada sobre un proyecto internacional repentino, un aumento salarial sustancial, un reconocimiento especial de la directiva. Cada palabra sonaba falsa para mí, que conocía sus expresiones y gestos desde hacía 2 décadas. Estaba mintiendo descaradamente y, peor aún, parecía divertirse con ello. Lo mejor de todo, continuó abriendo un champán caro, es que finalmente puedo darte el trato que mereces. Por cierto, voy a necesitar viajar a Milán dentro de 2 meses. Reuniones cruciales con inversores europeos. 2 semanas intensas, pero que abrirán puertas increíbles para nosotros. ¿Milán en 2 meses? Isabel me había dicho que hoy compró pasajes para Venecia. La contradicción me golpeó como una bofetada, pero mantuve la expresión neutra de esposa admirada. Y claro, querido. Te mereces todo ese reconocimiento. Levanté la copa, brindando por la mentira más elaborada que mi marido había contado jamás en mi cara. Esa noche, mientras Gonzalo dormía profundamente, probablemente agotado de tanto mentir, tomé discretamente su celular. La clave seguía siendo nuestra fecha de aniversario de bodas. ¡Qué irónico! Lo que encontré en sus correos me hizo sentir físicamente enferma. Confirmaciones de reserva en el Hotel Palazzo Grimaldi en Venecia, no en Milán. Suite presidencial por 2 semanas completas. Fechas, exactamente dentro de 2 meses. 2 pasajes en primera clase. Y el nombre de la acompañante, Beatriz Moreno. Beatriz Moreno. El nombre me sonaba familiar, pero no lograba ubicarlo. Seguí investigando y encontré conversaciones que me hicieron temblar de rabia. Gonzalo describiendo nuestra vida íntima a esa mujer, quejándose de mi obsesión por el trabajo y de cómo yo era fría emocionalmente. Planeando un futuro romántico donde yo aparentemente ya no existía. Pero fueron las fotografías las que me destrozaron por completo. Decenas de selfies de él con una mujer morena deslumbrante, ambos sonrientes en restaurantes que yo reconocía como algunos de mis favoritos en Madrid. Abrazados en el spa exclusivo donde somos miembros hace años. Besándose en el mismo lugar donde yo recibía mis tratamientos de bienestar semanales. Entonces la memoria me golpeó como un rayo. Beatriz Moreno era la nutricionista del spa. La profesional simpática que siempre se interesaba por mi rutina familiar, que sugería terapias de pareja para renovar la energía conyugal, que ofrecía consultoría personalizada para matrimonios maduros que desean reavivar la pasión. Aquella mujer había pasado meses estudiándome como a un insecto bajo un microscopio.
Mi rutina, mis gustos, mis puntos débiles, mi relación con Gonzalo. No era una aventura espontánea, era un plan fríamente calculado para destruir mi matrimonio y, muy probablemente, acceder a mi fortuna a través de mi marido. Revisando las fechas de los correos, comprendí que la aventura llevaba al menos 6 meses. 6 meses de mentiras elaboradas, encuentros secretos, la planificación de esa luna de miel que sucedería en 2 meses. Tiempo suficiente para que se sintieran completamente seguros y arrogantes. Tiempo más que suficiente para que yo planeara una respuesta devastadora. Me senté al borde de la cama, observando a Gonzalo dormir, y sentí dentro de mí una llama que jamás había experimentado, odio calculado. No era solo una traición conyugal, era una conspiración elaborada contra mí, ejecutada por 2 manipuladores que me veían como un obstáculo desechable para sus sueños de riqueza fácil. Gonzalo murmuró algo dormido sobre nuestra luna de miel en Venecia. ¿Nuestra luna de miel? ¿De verdad creían que yo simplemente desaparecería para que pudieran vivir alegremente a costa de mi patrimonio? Me levanté en silencio y caminé hacia mi despacho privado. Tenía 2 meses para preparar la respuesta perfecta. 2 meses para transformar su luna de miel soñada en la pesadilla más sofisticada que pudiera imaginar. Llamé a Ricardo Vega, jefe de mi seguridad personal. Ricardo, necesito una investigación completa y absolutamente discreta sobre 2 personas. Tengo tiempo, así que quiero todo, desde historial financiero detallado hasta patrones de comportamiento de los últimos 5 años. ¿Cuánto tiempo tenemos, señora Navarro? 2 meses para preparar la operación más importante de mi vida. En las semanas siguientes, Ricardo armó un dossier devastador. Beatriz Moreno no era solo una ambiciosa nutricionista, era una depredadora profesional especializada en seducir hombres casados adinerados. Había al menos 4 relaciones documentadas anteriormente, siempre siguiendo el mismo guión: acercamiento profesional, seducción gradual, aislamiento de la esposa, chantaje emocional para extorsionar dinero. Más revelador aún, Gonzalo ni siquiera era su primer intento dentro de mi círculo social. Beatriz había pasado 2 años intentando acercarse a otros maridos de conocidas mías, sin éxito. Gonzalo simplemente fue el más susceptible a los halagos baratos y a la manipulación psicológica básica. Esta vez, sin embargo, había escogido a la víctima equivocada. Durante esas semanas de investigación, mantuve la fachada perfecta de esposa dedicada. Gonzalo seguía con sus preparativos secretos, cada vez más confiado de que yo no sospechaba nada. Incluso empezó a tratarme mejor, como si la culpa anticipada lo empujara. «Te noto más feliz últimamente», comenté una noche durante la cena. «Es porque finalmente veo un futuro brillante para nosotros», respondió, sin saber que yo ya conocía cada detalle de ese futuro brillante. 6 semanas después de descubrir la traición, llamé a Alessandro Benedetti, mi contacto de confianza en Venecia que gestionaba algunas de mis inversiones hoteleras en la región. «Alessandro, necesito explorar una oportunidad de inversión específica. El Hotel Palazzo Grimaldi. Quiero saber si los propietarios tendrían interés en vender». «Esperanza, ¿te refieres a una de las propiedades más exclusivas de Venecia?» «Nunca escuché rumores de interés en vender». «Alessandro, toda propiedad tiene un precio. Inicia conversaciones discretas. Tenemos 6 semanas para evaluar la viabilidad». Lo que descubrimos en las semanas siguientes fue alentador. Los propietarios, una familia aristocrática veneciana, enfrentaban presiones financieras discretas pero significativas. A través de hábiles intermediarios, Alessandro confirmó que una oferta sustancial sería considerada. «¿Cuánto sería sustancial?», pregunté durante nuestra videoconferencia semanal. «Un 40% por encima del valor de mercado garantizaría interés serio. Pero aún así, una transacción de esa magnitud llevaría al menos 2 meses en concretarse». «Perfecto, Alessandro. Tenemos exactamente ese tiempo». Durante las últimas 4 semanas antes del viaje de Gonzalo, supervisé cada etapa de la negociación mientras observaba a mi marido prepararse para su gran aventura. Estaba visiblemente emocionado, hablando constantemente de su viaje de negocios a Milán que cambiaría nuestra vida. «No puedo esperar a empezar esta nueva etapa», me dijo 3 días antes de la partida, abrazándome con un cariño que ahora reconocía como completamente falso. «Yo tampoco puedo esperar», respondí con absoluta sinceridad.
Estoy segura de que será una experiencia que jamás olvidarán. Gonzalo no notó el ustedes en plural. En la víspera de la partida, Alessandro me llamó con la confirmación final. Esperanza, lo logramos. Los papeles se firmaron esta mañana. El Palazzo Grimaldi pertenece oficialmente a su holding empresarial. Ahora es usted la propietaria de uno de los hoteles más prestigiosos de Venecia. Colgué el teléfono y sonreí, observando a Gonzalo hacer las maletas para su luna de miel soñada. En 24 horas, él y Beatriz estarían instalándose en la suite presidencial del hotel más lujoso de la ciudad. Sin tener idea de que se alojarían en una propiedad que ahora me pertenecía por completo. ¿Gonzalo quería enseñarme sobre traición y humillación? Después de 2 meses de preparación meticulosa, yo estaba lista para darle a él y a su cómplice una lección sobre las consecuencias de subestimar a una mujer que convirtió la paciencia en un arma letal. El juego había comenzado 2 meses atrás. Mañana, finalmente, movería mi pieza ganadora. A la mañana siguiente, me despedí de Gonzalo en el aeropuerto con un beso cálido y una sonrisa que él interpretó como nostalgia anticipada. Disfruta cada momento en Milán, mi amor, dije observándolo desaparecer en el terminal, cargando el equipaje cuidadosamente preparado para su luna de miel secreta. 3 horas después, yo estaba en mi jet privado rumbo a Venecia. Pero no como la esposa traicionada que lloraba en casa, sino como la nueva propietaria del hotel más prestigioso de la ciudad, lista para implementar cambios revolucionarios en la administración. Durante el vuelo, repasé obsesivamente cada detalle de la operación planeada durante 2 meses. La compra del Palazzo Grimaldi estaba estructurada a través de una compleja red de empresas offshore legales, pero prácticamente imposibles de rastrear hasta mí sin una investigación forense profunda. Oficialmente, el nuevo propietario era una holding internacional especializada en hospitalidad de lujo. La ironía era deliciosa, Gonzalo y Beatriz se hospedarían en el hotel más caro de sus vidas, sin imaginar que cada euro gastado iba directamente a mis cuentas. Aterricé en Venecia a media tarde y fui directamente al Palazzo Grimaldi para mi primera reunión como propietaria. Alessandro me esperaba en el lobby principal, acompañado de Lorenzo Martinelli, el gerente general que había administrado el hotel durante los últimos 15 años. Señora Navarro, dijo Lorenzo con un refinado acento veneciano, es un honor recibirla como nuestra nueva propietaria. He dirigido este establecimiento muchos años, pero nunca viví una transición tan eficiente. Lorenzo, creo en la eficiencia cuando los objetivos son claros, respondí con calma. Y mis objetivos son muy específicos. Pasamos 2 horas recorriendo cada piso del hotel. Era aún más impresionante de lo que mis investigaciones habían indicado: 5 estrellas auténticas, ubicación privilegiada en el Gran Canal, clientela internacional de altísimo nivel. Una inversión que se pagaría sola en pocos años, independientemente de cualquier venganza personal. Mañana, expliqué a Lorenzo durante nuestra reunión en la oficina administrativa, llegará una pareja que reservó la suite presidencial por 2 semanas. Gonzalo Rodríguez y Beatriz Moreno. Quiero que sean tratados como huéspedes VIP absolutos, al menos los primeros días. Lorenzo tomó nota cuidadosamente. ¿Alguna instrucción especial? Sí. Quiero reportes diarios discretos sobre sus actividades, horarios, comportamiento. Nada invasivo, solo observación profesional de empleados atentos. ¿Puedo preguntar el motivo? Sonreí fríamente. Digamos que son huéspedes en quienes tengo un interés personal muy particular. Me instalé en una suite más pequeña pero elegante en el último piso, con una vista panorámica perfecta de la ciudad. Desde allí podía observar todo el movimiento del hotel sin ser notada. Como una araña en el centro de la telaraña que había tejido meticulosamente. Gonzalo y Beatriz llegaron la tarde siguiente, radiantes y claramente enamorados. Desde mi puesto de observación los vi en el lobby principal, él con la sonrisa confiada de un hombre convencido de que engañaba a la esposa a la perfección, ella con la expresión satisfecha de quien cree haber atrapado a su millonario. Ver esa escenificación romántica me causó una sensación extraña, ya no era dolor ni celos, sino una sed fría de justicia que crecía con cada falso gesto cariñoso entre ellos. 1 hora después, Lorenzo me llamó. Señora, los huéspedes se instalaron en la suite presidencial. Pidieron champán francés, reservaron mesa en el restaurante panorámico para esta noche, y la señora Beatriz preguntó por tratamientos de spa para parejas. Perfecto.
Deje que disfruten. Quiero que tengan exactamente la experiencia romántica que esperaban, por ahora. Durante los 3 primeros días observé a Gonzalo y Beatriz vivir su fantasía perfecta. Paseos en góndola por los canales, cenas en la terraza del hotel, compras en las boutiques más caras de la ciudad, todo pagado con la tarjeta empresarial que Gonzalo había prestado de mi compañía. Cada comprobante de gasto llegaba discretamente a mis manos a través de Lorenzo. Gonzalo estaba derrochando una fortuna que técnicamente me pertenecía, para impresionar a una mujer que planeaba sustituirme permanentemente. La ironía se volvía más deliciosa a cada hora. En el 4.º día, implementé la primera fase de mi estrategia psicológica. Instruí a Lorenzo para comenzar con pequeños cambios en la atención, demoras sutiles en el room service, indisponibilidad temporal de algunos servicios de spa, pequeños malentendidos con reservas externas. Nada dramático, solo molestias suficientes para crear una tensión subliminal en la pareja. Este hotel está empezando a irritarme, oí a Beatriz quejarse a Gonzalo durante la cena, gracias al sistema de monitoreo discreto que había mandado instalar en el restaurante. Debe ser temporal, querida, respondió él, intentando mantener el romance intacto. A veces los hoteles de lujo tienen esos problemas técnicos. En el 5.º día, intensifiqué las tácticas. Durante la reunión matinal con Lorenzo y su equipo, distribuí instrucciones más específicas. Quiero que la pareja de la suite presidencial empiece a sentir que algo está diferente. Nada ilegal ni antiético, solo un servicio progresivamente menos entusiasta. Como si fueran huéspedes menos bienvenidos. Señora, dudó Lorenzo, esto es altamente irregular. ¿Nuestra reputación? Lorenzo, su reputación está segura. Confíe en mí, lo que estoy planeando elevará el prestigio de este hotel a niveles que usted nunca imaginó. El equipo comenzó a aplicar cambios sutiles pero perceptibles, sonrisas menos cálidas, respuestas más formales, demoras inexplicables en pedidos simples. Gonzalo y Beatriz empezaron a notar que el ambiente estaba cambiando, sin poder identificar por qué. En el 6.º día, Beatriz tuvo un acceso de ira en el spa. Este lugar se está volviendo insoportable, reclamó a la masajista. Un hotel 5 estrellas no debería funcionar así. La masajista, siguiendo mis instrucciones, respondió con frialdad profesional. Lamento que la señora esté insatisfecha. Quizás este establecimiento no sea adecuado para sus expectativas. Aquella noche, a través del sistema de monitoreo, escuché a Gonzalo y Beatriz discutir por primera vez durante el viaje. Algo está mal en este lugar, insistía Beatriz. Es como si no nos quisieran aquí. No seas paranoica, replicó Gonzalo, aunque noté nerviosismo en su voz. Estamos pagando una fortuna por esta suite. Una fortuna. Si tan solo supiera que cada centavo regresaba directamente a mí. En el 7.º día, subí el nivel de la presión psicológica. Ordené a Lorenzo que informara discretamente a otros huéspedes sobre la situación irregular de la pareja de la suite presidencial, sin dar detalles, solo insinuaciones vagas que despertarían curiosidad y juicio. El resultado fue inmediato, miradas discretas pero perceptibles en el restaurante, conversaciones que se detenían cuando Gonzalo y Beatriz se acercaban, un ambiente general de incomodidad social que ellos no lograban entender. La gente nos está mirando raro, susurró Beatriz a Gonzalo durante la cena. Estás imaginando cosas, respondió él, aunque también lo había notado. En el 8.º día, mientras observaba a la pareja volverse cada vez más incómoda y paranoica, recibí una llamada de Ricardo desde Madrid. Señora Esperanza, tenemos novedades interesantes sobre Beatriz Moreno. Descubrimos que tiene antecedentes de extorsión no documentados oficialmente. 3 hombres diferentes en los últimos 5 años, siempre el mismo patrón. ¿Qué tipo de extorsión? Chantaje emocional sofisticado. Documenta las relaciones íntimas y luego amenaza con exposición pública si no recibe dinero. Nunca llegó a tribunales porque las víctimas prefirieron pagar en silencio. La información era como oro puro. Beatriz no era solo una oportunista, era una delincuente experimentada. Eso cambiaba por completo mi estrategia para la fase final. Ricardo, quiero que vengas a Venecia inmediatamente. Trae toda la documentación que conseguiste sobre su historial. La necesitaremos en la fase final de la operación. ¿Cuándo será la fase final? Miré por la ventana hacia el Gran Canal,
donde veía a Gonzalo y Beatriz paseando en góndola, sin sospechar que estaban siendo observados por la mujer que habían conspirado para destruir. En el 10º día, exactamente a la mitad de su luna de miel, colgué el teléfono y sonreí, sintiendo una satisfacción fría y calculada. Gonzalo y Beatriz habían pasado una semana viviendo sus sueños románticos a mis expensas, seguida de una semana de incomodidad psicológica creciente. Ahora llegaba el momento de que descubrieran exactamente con quién habían decidido jugar. La fase de calentamiento había terminado. La verdadera venganza estaba a punto de comenzar. El 10º día amaneció perfecto en Venecia, cielo azul cristalino, brisa suave del Gran Canal, temperatura ideal para paseos románticos. Gonzalo y Beatriz no tenían idea de que sería el último día en que podrían fingir ser una pareja feliz. A las 9 de la mañana, Ricardo llegó de Madrid trayendo una carpeta completa con pruebas devastadoras sobre el historial criminal de Beatriz. 3 procesos de extorsión que habían sido silenciados mediante acuerdos financieros, fotografías comprometedoras de sus otras víctimas, incluso grabaciones de conversaciones en las que confesaba sus tácticas de manipulación. Esperanza, esa mujer es una profesional del crimen, dijo Ricardo entregándome los documentos. Gonzalo no es víctima, es cómplice consciente de una operación de extorsión contra ti. La revelación lo cambió todo. No era solo traición matrimonial, era crimen organizado contra mi patrimonio. Cualquier remordimiento residual que pudiera sentir por Gonzalo se evaporó por completo. Ricardo, quiero que coordines con Lorenzo para el evento de la tarde. Será teatral, será público, y será absolutamente legal. A las 11 de la mañana, convoqué una reunión con todo el equipo senior del hotel. Lorenzo, el chef ejecutivo, el conserje principal, el jefe de seguridad, todos reunidos en el salón de conferencias principal. Esta tarde, anuncié con calma, implementaremos una nueva política de conducta moral para este establecimiento. El Palazzo Grimaldi no tolerará más a huéspedes que utilicen nuestras instalaciones para actividades fraudulentas o criminales. El jefe de seguridad frunció el ceño. Señora, ¿hay alguna situación específica que motivó esta decisión? Sonreí y abrí la carpeta que Ricardo había traído. Sí. Los huéspedes de la suite presidencial están utilizando nuestro hotel como base para una operación de extorsión matrimonial. Tengo pruebas completas de que la mujer es delincuente reincidente y el hombre es cómplice consciente. Distribuí copias de los documentos. Las expresiones de sorpresa del equipo fueron gratificantes, al fin comprendían por qué había pedido un trato progresivamente hostil hacia la pareja. A las 5 de la tarde, continué, durante la cena de gala en el restaurante panorámico, haré una intervención personal. Quiero que todos estén preparados para una situación que será memorable. Lorenzo seguía preocupado. Señora, ¿está segura de que es el enfoque más prudente? ¿Nuestra clientela aprecia la discreción? Lorenzo, nuestra clientela apreciará aún más saber que este hotel protege activamente a las personas honestas contra depredadores. Eso se convertirá en la marca registrada del Palazzo Grimaldi. El resto del día transcurrió en preparativos meticulosos. Gonzalo y Beatriz continuaron su rutina de falso romance, sin percatarse de que eran observados como animales en un zoológico. Almorzaron en la terraza, pasearon por los canales, compraron regalos caros en boutiques de lujo, todo documentado por mi equipo de seguridad. A las 4 de la tarde, se preparaban para la cena de gala en el restaurante panorámico del hotel, evento social que reunía a los huéspedes más importantes en una celebración semanal que era orgullo del establecimiento. A las 4:30, me arreglé cuidadosamente para mi entrada triunfal. Elegí un vestido negro de Valentino, elegante, joyas discretas pero costosas, maquillaje impecable. Quería parecer exactamente lo que era, una mujer poderosa que controlaba completamente la situación. A las 5 en punto, Gonzalo y Beatriz hicieron su entrada en el restaurante panorámico, irradiando falsa felicidad conyugal. Eligieron la mesa con mejor vista de la ciudad, pidieron el champán más caro de la carta, brindaron por el amor verdadero que creían haber encontrado. Esperé 10 minutos a que se acomodaran completamente y comenzaran a relajarse. Otros huéspedes llenaban gradualmente el restaurante, empresarios internacionales, aristócratas europeos, celebridades discretas. La audiencia perfecta para lo que estaba a punto de suceder. A las 5:15, hice mi entrada.
Caminé con calma hasta el centro del restaurante, acompañada por Lorenzo y Ricardo. Las conversaciones fueron apagándose gradualmente conforme mi presencia imponía atención. Gonzalo y Beatriz estaban de espaldas a mí, aún inconscientes de lo que se aproximaba. Buenas tardes, señoras y señores, anuncié con voz clara que alcanzó cada mesa. Disculpen la interrupción, pero necesito hacer un comunicado importante sobre la nueva administración de este establecimiento. Gonzalo se giró lentamente, y vi su rostro atravesar una fascinante secuencia de expresiones: confusión, reconocimiento, choque absoluto, terror creciente. Esperanza, murmuró con voz casi inaudible. ¿Qué, como tú? Hola, querido, dije con una sonrisa helada. ¿Sorpresa de verme? Pensé que debía venir personalmente a Milán para comprobar cómo iban tus importantes negocios. Beatriz finalmente entendió lo que estaba ocurriendo. Se puso pálida como el papel, alternando la mirada entre mí y Gonzalo con creciente pánico. Señoras y señores, continué dirigiéndome a los demás huéspedes, permítanme presentarme. Soy Esperanza Navarro, nueva propietaria del Hotel Palazzo Grimaldi. Y estos, señalé directamente a Gonzalo y Beatriz, son ejemplos perfectos de por qué he implementado nuevas políticas de conducta moral en este establecimiento. El silencio en el restaurante era absoluto. Los camareros se quedaron paralizados, los huéspedes boquiabiertos, hasta el sonido de los canales afuera parecía haberse detenido. El señor Gonzalo Rodríguez, expliqué con calma, es mi marido desde hace 20 años. Inventó un viaje de negocios a Milán para pasar 2 semanas románticas aquí en Venecia con su cómplice, la señorita Beatriz Moreno, utilizando recursos financieros obtenidos fraudulentamente de mi empresa. Beatriz intentó levantarse, pero Ricardo se colocó discretamente detrás de ella, indicándole que debía permanecer sentada. La señorita Moreno, continué, tiene un historial documentado de extorsión matrimonial contra al menos 3 hombres en los últimos 5 años. Se especializa en seducir maridos ricos, aislarlos de sus esposas, y luego chantajearlos para obtener dinero. Tomé documentos de la carpeta que sostenía Ricardo y los mostré al restaurante. Tengo aquí pruebas completas de que esta pareja utilizó mi propio hotel como base para una operación criminal contra mi patrimonio. Gonzalo finalmente encontró la voz, aunque temblorosa. Esperanza, esto es un terrible malentendido, podemos hablar en privado. Malentendido, reí con sinceridad. Querido, sé de cada mentira que dijiste, cada euro que desviaste, cada promesa falsa que le hiciste a esta delincuente. Incluso sé que planeaban internarme en un psiquiátrico para asumir el control total de mis bienes. Exclamaciones de asombro recorrieron el restaurante. La aristocracia veneciana claramente no estaba acostumbrada a un drama tan intenso durante sus elegantes cenas. Beatriz finalmente explotó. Esto es persecución. ¿No puede humillarnos públicamente así? Sí puedo, y lo estoy haciendo, respondí con frialdad. Como propietaria de este hotel, tengo derecho absoluto de expulsar a huéspedes que violen nuestros estándares morales. Lorenzo avanzó con documentos oficiales. Señor Rodríguez y señorita Moreno, están formalmente notificados de que deben abandonar las instalaciones del hotel de inmediato. Su equipaje será enviado directamente al aeropuerto. No pueden hacer esto. Gonzalo intentó protestar, pero su voz salió como un silbido desesperado. Claro que podemos, sonreí mostrando los papeles de propiedad. Compré este hotel específicamente para este momento. Cada euro que gastaron aquí durante estas 2 semanas volvió directamente a mis cuentas. La revelación fue el golpe final. Gonzalo se derrumbó por completo, comprendiendo que había financiado su propia humillación pública. Beatriz empezó a llorar, no de tristeza, sino de rabia impotente. Seguridad, llamé con calma, por favor escolten a estos exhuéspedes fuera del establecimiento. 2 guardias uniformados se acercaron. Gonzalo y Beatriz fueron levantados de sus sillas y conducidos a través del restaurante silencioso, bajo decenas de miradas juzgadoras de la élite internacional. Cuando llegaron a la puerta, me dirigí a los demás huéspedes. Señoras y señores, lamento profundamente la interrupción. El Palazzo Grimaldi se enorgullece de ofrecer un ambiente seguro y respetable para todos nuestros huéspedes legítimos. La cena de hoy corre por cuenta de la casa, como forma de compensar este incidente. Aplausos espontáneos estallaron en el restaurante.
La clientela de lujo claramente apreciaba ver la justicia aplicada de manera tan elegante y decisiva. Una hora más tarde, estaba sola en la suite presidencial que Gonzalo y Beatriz habían ocupado, observando por la ventana mientras eran escoltados hacia un taxi que los llevaría directamente al aeropuerto. Ricardo entró con una copa de champán. Esperanza, fue una operación perfecta. Nunca se recuperarán de esa humillación pública. No fue solo humillación, Ricardo. Fue justicia. Acepté la copa y brindé con la vista de Venecia. Gonzalo perdió a su esposa, su reputación, el acceso a mis recursos, y el respeto de su propia familia en Madrid. Beatriz fue expuesta como delincuente profesional ante la alta sociedad europea. ¿Y tú? Sonreí, sintiendo una paz que no experimentaba desde hacía meses. Yo gané un hotel magnífico en una de las ciudades más bellas del mundo, me libré de un marido parásito, y envié un mensaje claro a cualquier otro depredador que piense en usarme como objetivo. 6 meses después, el Palazzo Grimaldi se había convertido en el hotel más solicitado de Venecia, famoso no solo por el lujo, sino por la historia de la propietaria que defendió dramáticamente sus propios intereses. La clientela internacional adoraba el drama sofisticado, y las reservas aumentaron 300%. Gonzalo intentó regresar a Madrid, pero descubrió que la historia había llegado antes que él. Su reputación profesional estaba destruida, viejas amistades se negaban a recibirlo, y terminó aceptando un humillante empleo como vendedor de inmuebles de segunda categoría. Beatriz desapareció por completo del escenario social madrileño. Supe por Ricardo que se había mudado a Sudamérica, probablemente en busca de nuevos territorios de caza. ¿Y yo? Me divorcié de Gonzalo sin dividir ni un solo céntimo, expandiendo mi imperio hotelero por toda Europa. El Palazzo Grimaldi se convirtió en mi residencia preferida, símbolo permanente de que subestimar a Esperanza Navarro es el error más caro que alguien puede cometer. A veces, cuando observo la puesta de sol sobre el Gran Canal desde el balcón presidencial que antes pertenecía a mis enemigos, brindo en silencio por la lección que enseñé. La venganza servida con clase y recursos ilimitados es una obra de arte que nunca pierde su sabor.